Una de las preguntas más repetidas en los canales de filosofía es la siguiente: ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde empiezo a leer? ¿Qué autores debo leer primero? Bueno, pues en este vídeo vengo a dar un poquito una respuesta a esta pregunta trayendo a un autor y a 3 libros que os pueden servir para iniciarse con la filosofía y con la sociología, en este caso, y a partir de ahí pues dar vuestro primer pie en este campo disciplinario del conocimiento humano. Es difícil comenzar, ¿vale? Es difícil y vamos a cometer muchos errores, muchos fallos, vamos a quedarnos bloqueados y vamos a tener esa, por así decirlo, ese examen de conciencia sobre si lo estamos haciendo bien, si vamos por el camino correcto. Bueno, aquí tengo que decir que no hay un camino seguro ni correcto para empezar con algún campo de conocimiento de las humanidades, sobre todo si no es de forma reglada. Si es de forma reglada, si estudiáis en la universidad, pues hay un profesor, hay una guía de estudio y hay unos años con cuatrimestres y con diferentes asignaturas bien compuestas y ordenadas. Pero si vais a aprender por vuestra cuenta de forma autodidacta y no es esta vuestra profesión, pues da igual por dónde empecéis. Y aquí me refiero mucho siempre yo cuando me preguntan oye, ¿por dónde comenzar? Me refiero siempre al concepto de rizoma de los filósofos Deleuze y Guattari. Podéis buscarlo, rizoma Deleuze y Guattari. Ellos sostienen que el conocimiento de la filosofía y cualquier tipo de conocimiento en realidad no empieza en ninguna parte, no hay ningún centro, sino que simplemente el rizoma empieza en un sitio y poco a poco va enhebrando las ramas y las terminaciones y poco a poco van abarcando más conocimiento. Esto es lo que ocurre con la filosofía. Así que en este vídeo vengo a traer 3 libros de Byung-Chul Han y 3 libros de este autor, que ahora hablaré de quién es, para empezar a leer filosofía y para ir teniendo un primer contacto con la filosofía y con la sociología, ¿vale? ¿Quién es Byung-Chul Han? Bueno, Byung-Chul Han es un filósofo de origen norcoreano, pero que reside actualmente en Alemania. Y de hecho es profesor de filosofía en la Universidad de Berlín, un profesor de arte en la filosofía de Basilea, o sea, en la Universidad de Basilea y en, pues algunas otras universidades. Es un autor centrado sobre todo en Martin Heidegger y se podría vincular a esta corriente de filósofos conservadores, ¿vale? Pero críticos con el posmodernismo en cuanto a que se establece una crítica fundamentada, una crítica teorizada con respecto a los valores neoliberales actuales, pero que esto no hace más que dilucidar un deseo o una vuelta a valores un poquito más conservadores, pero que lo justifican y justifican el por qué el ser humano actual está en una deriva neoliberal consumista que requiere de una reinversión de los valores hacia unas décadas hacia detrás para, pues para hacer nuestra vida mucho mejor. Así que en este sentido he traído 3 libros que me he estado leyendo últimamente y tengo que decir que Byung-Chul Han me ha sorprendido para bien. Yo siempre había leído de Byung-Chul Han, bueno, yo ya leí algún que otro ensayo, creo que leí La agonía del Eros y otro más, pero lo leí hace muchos años y no le presté mucha atención. Yo a partir de ahí lo que he oído de Byung-Chul Han es que es un filósofo que pasa de puntillas, que no pone ningún ejemplo, que sus teorías están cogidas con pinzas, que no explica nada, que es muy superficial. A ver, teniendo razón todas estas personas que formulan la crítica, no hay que dejar de ver que la función de Byung-Chul Han en la filosofía prácticamente es de divulgación, es decir, no es un filósofo el cual tenga un tratado sistemático, el cual tenga unas ideas super originales, no, él simplemente hace un diagnóstico somero sobre la sociedad neoliberal y postmoderna y postcolonial en la que vivimos, diagnosticando, pues en ensayitos de 120 páginas todo el mal que acaece de nuestra sociedad y para mí acierta de lleno. Así que retomo las figuras como Byung-Chul Han o incluso como Zygmunt Bauman, que son autores que desde mi punto de vista tienen teorías bastante válidas, pero que sí que es verdad que no aportan demasiada originalidad y simplemente hacen un juicio, un análisis, una teoretización un poco vaga, un poco superficial, eso es cierto, pero es que dan en el clavo. Y aunque tienen sus particularidades y puntos negativos, pues son libros cortitos de ensayo bastante provechosos que sirven no solo como teorización filosófica, sino que también sirve como divulgación. Por tanto, es la primera entrada para lectores primerizos o iniciados de filosofía y de sociología, y en este caso es la función de Byung-Chul Han. Entonces, para ir ya concretando, he traído 3 libros. Me he estado leyendo, me leí primero El Enjambre,
de Byung-Chul Han, luego me leí la Sociedad Paliativa y luego La Sociedad del Cansancio. Bueno, hay que tener en cuenta que uno de los puntos negativos de Byung-Chul Han es que en realidad los conceptos y las ideas se repiten sistemáticamente en cada libro. Por tanto, estos tres comparten ideas. Fijaos, una de las ideas más importantes de Byung-Chul Han es que él pone el énfasis, el hincapié en la idea de que la sociedad actual está enferma porque apenas nos encontramos con alteridad, es decir, con negatividad. ¿Qué es la alteridad? La alteridad es lo que se enfrenta con el yo, lo que se enfrenta con nosotros, es decir, el conflicto. Es decir, la sociedad actual está carente de conflictos, está carente de dolores, está carente, hay una ocultación de la muerte, todo es positivo, no hay ningún tipo de trabas, no hay ningún tipo de problema, al menos en la superficie. Y eso hace que el ser humano sea incapaz de lidiar con los problemas actuales y por tanto seamos una sociedad hipersensibilizada. Bueno, esto es una idea que está en los tres libros presentes, pero a pesar de que se repite bastante, creo que justo esto es lo que lo hace un libro divulgativo, el hecho de que se repite bastante y es un rasgo de cohesión, ¿vale? Es un rasgo de cohesión el hecho de que repita tantas veces la misma idea para que así a un público iniciado se le queden las ideas. Bueno, vamos a ver, hablando de estos tres libros que yo los recomiendo encarecidamente, sobre todo La Sociedad del Cansancio. Ahora bien, antes de ir con cada uno de ellos, he hacer una pequeña reseña. ¿Son libros fáciles? A ver, hay partes que son bastante fáciles de entender, pero otras no. Es que de hecho hay otras partes en las que Byung-Chul Han cita a Kant, cita a Hegel, cita a Heidegger en términos ontológicos, en términos del Dasein y en términos metafísicos idealistas. No obstante, Byung-Chul Han interpreta la realidad a partir de, a veces, teorías psicoanalíticas, teorías idealistas y teorías metafísicas que no tienen mucha relación con la realidad. Es decir, no es un filósofo materialista, Byung-Chul Han, no es un filósofo realista para nada, sino que le otorga cierta autonomía a entes etéreos, ficticios e idealistas, que es lo que caracterizó concretamente a Martin Heidegger, que él es pupilo de Martin Heidegger. Entonces, más allá de que hay que poner por parte del lector un ejercicio de abstracción bastante profunda para entender los razonamientos y las teorías de Byung-Chul Han. Pero una vez que hacemos esto y tenemos ese mínimo nivel, vamos a entender bastante. Ahora bien, ¿es un nivel para persona que no haya leído ningún libro y se puede poner con esto? A ver, quizá no, ¿vale? Y si sí, pues se va a encontrar con que mucha parte no la va a entender. Pero bueno, si tenéis el minimísimo nivel de filosofía y queréis iniciaros con algunos conceptos ya claros de lo que significa la filosofía, de lo que significa la reflexión, de lo que significa, bueno, los autores más importantes de la historia de la filosofía, etcétera, quizá sí os conviene iniciar con Byung-Chul Han. Bueno, vamos a comenzar. Yo empecé con El Enjambre. Bueno, aquí lo que hace es, aquí se centra en la sociedad digital, ¿no? Una sociedad digital en la que, bueno, pues todo está vuelto hacia la digitalización, es decir, hacia una vida totalmente en la red, ¿vale? Y en eso se caracteriza la posmodernidad, ¿no? La sociedad tardía. Él dice el sujeto de la sociedad tardía, no dice posmodernidad. El sujeto de la modernidad tardía, perdón. Entonces, él, por ejemplo, hace aquí una distinción, una idea muy buena, en el que, por ejemplo, en el siglo XX, XVIII, XIX, XX, se congregaban las masas humanas que tenían un espíritu revolucionario, pero hoy en día, por culpa del enjambre digital, esta masa no se revela porque no tiene alma y, por tanto, la digitalización conduce a la inacción, por ejemplo, ¿no? Son ideas bastante interesantes, ¿no? Además, muy al estilo de Bauman. Sí es cierto que, por ejemplo, en esta traducción de Herder no me ha parecido una traducción demasiado buena. Sé que no es problema en este caso de Byung-Chul Han, creo que es problema del traductor que aquí justo en esta edición de El Enjambre, ya que Herder está haciendo una retraducción de sus textos de Byung-Chul Han, fijaos, este es el nuevo formato, esto es editado hace poco y estos son los libros antiguos, pues sí es cierto que esta traducción a mí no me convenció demasiado. Sí, básicamente toda la idea del libro gira en torno a esto que he dicho, que el enjambre anula la capacidad de acción de un grupo revolucionario para cambiar sus circunstancias, ¿vale? Materiales. Entonces el enjambre se refiere a esto. Es un libro formado por 16 capítulos, pero bueno, pues es eso. Entonces hay una durísima crítica a las tecnologías y a la sociedad del enjambre.
y esto es lo que tenemos por aquí. Luego tenemos La sociedad paliativa, que fue el segundo libro que me leí en este orden. La sociedad paliativa me pareció un libro bastante bueno. Aquí habla de la sociedad cuya negatividad no permite a los individuos reponerse a la maldad, a la muerte, a la enfermedad. No tenemos herramientas para abordar la muerte. De hecho, hoy en día la muerte es un tabú. No tiene cabida en una sociedad séptica como la nuestra la muerte, y por tanto Byung-Chul Han aquí hace una crítica a que las sociedades antiguas tenían un contacto más directo con la muerte y eso le hacía enfrentar el dolor de forma con herramientas más válidas y efectivas. Hoy en día nos hundimos a la mínima porque el sujeto de la modernidad tardía, nosotros, el sujeto postmoderno, no tolera la traba, no tolera el problema, no tolera el dolor. Y aquí es lo que se refiere Byung-Chul Han en esta sociedad paliativa, una sociedad paliativa en el sentido de que todo tiene que ser positivo, si algo es negativo nos medicamos y no toleramos en ningún momento el dolor. Un dolor que en boca de Heidegger, que lo menciona por aquí, es lo que garantiza la buena vida. Es decir, la vida, la buena vida, la vida buena, en términos aristotélicos, es la que se enfrenta al dolor de la alteridad, al que se enfrenta a un problema, a un amor no correspondido, a una enfermedad que te deteriora, a un trabajo mal remunerado. No es cierto que en algún punto yo le critico a Byung-Chul Han que hace una oda, ¿vale? Hace como una especie de elogio al sufrimiento de por sí, como si el sufrimiento fuera a aportar algún tipo de beneficio. A mí, en este sentido, a mi juicio, aquí peca un poquito de idealista Byung-Chul Han. El dolor no es que tenga ese componente revitalizador, pero sí que es verdad que es conveniente para darnos cuenta de la bonanza que vivimos en este momento. Es decir, hoy en día tenemos problemas porque no tenemos problemas. Repito, hoy en día tenemos problemas porque no los tenemos realmente. Hacemos de un mínimo problema un problemón grande porque no tenemos grandes problemas. Tenemos dónde dormir, tenemos comida, tenemos refugio, tenemos un trabajo mal pagado, pero tenemos trabajo y, por tanto, tenemos las necesidades básicas primarias cubiertas y, por tanto, hacemos un problema por no tener un iPhone o por cualquier mínimo detalle. Eso es lo que significa la sociedad paliativa, una sociedad donde no se tolera la adversidad, el conflicto, el dolor, la enfermedad, el desamor, etcétera, etcétera. Entonces, muchos filósofos como Byung-Chul Han dicen que hay que tener un contacto más directo con el dolor y que hay que hacer una narración del dolor. Es decir, cuando sentimos dolor, cierto dolor no físico, sino un dolor mental, una pérdida de un ser querido, una pérdida de una relación de amorosa, de amistad, de lo que sea, tenemos que ser capaces de confrontarlo sin acudir a la medicación. En tanto y en cuanto este proceso de duelo va a hacer que en nosotros se forme una narración que sea herramienta para futuros dolores. ¿Vale? Entonces, si yo estoy pasando por un conflicto, ¿vale? Por un duelo de una relación, bueno, pues de una muerte de un familiar, si ocultamos este sentimiento con antidepresivos, lo que vamos a hacer es hacer al cuerpo más vulnerable hacia futuros dolores. En cambio, si nos reponemos a estos dolores, vamos a tener más herramientas para sobreponernos en un futuro. Esta es la idea fundamental del libro y, a mi juicio, bastante acertada, muy acertada en este sentido. Entonces, bueno, no se puede amar ni vivir sin dolor, porque el dolor es lo que distingue la convivencia viva del juntamiento muerto. Es decir, el amor verdadero, por ejemplo, duele y el amor fingido no duele. Todo lo que es importante duele, todo lo que no es, no duele. Dice aquí Byung-Chul Han, dice en un texto de Ivan Illich, en una sociedad anestesiada se necesitan estímulos cada vez más enérgicos para proporcionar a la gente alguna sensación de estar viva. Las drogas, la violencia y el horror quedan como los únicos estímulos que todavía pueden despertar una experiencia del propio yo. Es una anestesia frente a la realidad por no soportar el dolor. Entonces, muy buen libro. O sea, este es uno de los que más me ha gustado de Byung-Chul Han de los que he leído. Y por último, que me lo he terminado de hecho esta mañana, es La sociedad del cansancio. Bueno, aquí tengo que ser sincero, a mí solamente me han gustado, me han gustado muchas partes, pero sobre todo la parte final. Hay que tener en cuenta que este libro, La sociedad del cansancio, he hecho la reseña hoy, de hecho. La sociedad del cansancio es una de las obras más importantes del autor porque pues una de las más primarias, fue una de las primeras que escribió, y a partir de ella, por ejemplo, surgieron otros textos, ¿vale? Que desarrolló aquí de forma muy superficial
Y, por ejemplo, muchas ideas de aquí estaban, digamos, en forma embrionaria aquí. Entonces, es un libro importante por esto, porque expone todo su ideario, pero de forma muy concentrada. Esto es lo que me gusta. Entonces, aquí lo que hace Han es resumir y diagnosticar en pocas decenas de páginas el estado actual de nuestro mundo capitalista, neoliberal, consumista y, en este caso, depresivo. Con sus puntos negativos de, bueno, la vacilación de que, bueno, no es correcto cuando Byung-Chul Han dice que el sujeto de la sociedad de rendimiento se explota voluntariamente. A ver, es cierto que se explota, pero voluntariamente no. Para mí, Han, una de las trabas más grandes de este libro es cuando él pone el énfasis en que el sujeto de la sociedad tardía, o sea, el sujeto de la modernidad tardía, el de nosotros, se autoexplota voluntariamente. Bueno, realmente voluntariamente no. Si acaso se explotarán voluntariamente los autónomos, ¿vale? Los autónomos se ven obligados a autoexplotarse y a pluriemplearse o a estar trabajando más horas de las adecuadas para subsistir y sobrevivir y prosperar. Aquí sí se autoexplotan voluntariamente, pero un asalariado, es que yo creo que Byung-Chul Han no cae en que el mundo actual todavía se rige por parámetros de siglos pasados, es decir, todavía sigue existiendo trabajadores de fábricas, de supermercados, y a estas personas no aplica la teoría que expone aquí Byung-Chul Han. Para él, todos los sujetos de la modernidad tardía se autoexplotan voluntariamente, cosa que no es verdad. Un trabajador de una fábrica actualmente, de una fábrica de coches, es explotado por una alteridad, cosa que también ocurría en la sociedad disciplinaria del siglo XIX y XX. Entonces, todavía sigue existiendo esa explotación que viene del otro. Esto aquí, Byung-Chul Han parece que Byung-Chul Han parece que escribe y diagnostica para los autónomos, ¿vale? Para esas personas que sí, que se están autoexplotando todo el tiempo, sacándose partido, etc. Sí que es cierto que la autoexplotación, más allá de los términos liberales, más allá de los términos laborales, si lo aplicamos a un ámbito más social, es cierto que un asalariado se autoexplota en tanto y en cuanto se hace 10 fotos de Instagram para publicarlas o si incluso se hace un canal de YouTube para optimizar el tiempo libre y para rendir más. En este caso sí se autoexplotaría, ¿vale? Si alguien tiene un trabajo y también tiene un ocio, que en realidad no es ocio, sino que es trabajo, como lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pues sí que se autoexplota entonces. Entonces, yo soy consciente de que, por ejemplo, yo me he visto muy apelado. Yo sí me autoexploto, en el sentido de que yo trabajo de forma autónoma. Yo estoy autoexplotado en ese sentido, porque tengo un trabajo principal, pero tengo muchos trabajos secundarios, entre comillas. Aunque esto, bueno, esto sería un trabajo. Yo podría estar ahora mismo tirado en la cama leyendo, estoy haciendo una reseña para vosotros, entonces esto forma parte de la autoexplotación. Bueno, más allá de esto, bien, eso. Bueno, sí es verdad que su teoría pues, puede ser idealista y abstracta y tal. Bueno, más allá de los puntos negativos, es un libro con ideas muy sugerentes. El ensayo está dividido en 10 capítulos, incluyendo un pequeño prólogo sobre el mito de Prometeo. Según Byung-Chul Han, el águila y Prometeo son uno y lo mismo, conectados por una relación de autoexplotación. Las ideas más importantes del libro son las siguientes. El rechazo de la negatividad y un exceso de positividad que provoca síndromes como el burnout o la depresión, y un desacostumbramiento de la muerte e incapacidad para lidiar con el conflicto, como hemos dicho antes. La autoexplotación voluntaria de los sujetos de la sociedad del rendimiento gracias a una falsa sensación de libertad e ínfulas de superación y prosperidad a toda costa por culpa de un ideario neoliberal. La necesidad también, otra idea, la necesidad de habitar de Heidegger, a saber, el hecho de prestar atención, esperar, contemplar y construir de forma paciente y pacífica nuestro mundo sin la presión del sistema. Otra idea, la devaluación de las relaciones sociales y amorosas. Aquí un poquito me recuerda a la modernidad líquida de Bauman, a causa de una continua insatisfacción. Esto es importante. O sea, la idea más importante del libro es la siguiente. Devaluación de las relaciones sociales y amorosas y laborales a causa de una continua insatisfacción y una evitación de estrechar lazos fuertes que harían perder otras oportunidades a un sujeto que quiere vivirlo todo. Es decir, el sujeto actual, el sujeto del siglo XX, tenía un trabajo y ese iba a ser el trabajo de siempre. Hoy en día se tiene un trabajo, una pareja, una amistad y no se estrecha el lazo hasta el fondo. No estamos convencidos del todo porque el sujeto egocéntrico de la modernidad tardía piensa que se está perdiendo otras oportunidades y como ese sujeto quiere vivirlo todo, los estrechamientos y los vínculos y los lazos son muy débiles porque quiere vivirlo todo. Y este diagnóstico de Han
de Byung-Chul Han y de otros, bueno, Baudrillard, en fin, todos los filósofos, sociólogos de esta corriente neoconservadora, ¿vale? Que es crítica con los valores actuales, creo que dan en la clave. Creo que dan en la clave. O sea, una de las causas por las cuales las personas no se... O sea, una de las causas por lo que, por ejemplo, el poliamor o las relaciones abiertas han triunfado es para satisfacer al sujeto de la modernidad tardía, a nosotros. Si ha triunfado, o sea, yo que aquí estoy anti-posmoderno en este sentido, rechazo el poliamor, por ejemplo, o sea, rechazo la poligamia. A ver, no es que la rechace, sino que no la aplico para mí y no es que esté en contra, sino que no estoy de acuerdo con la teoría que hay detrás del poliamor. Bueno, muchos sujetos posmodernos de la red se jactan, se vanaglorian de que, bueno, en realidad la monogamia es una práctica cultural que, bueno, evidencia el lazo estrecho de querer someter a una persona para ser seguridad, pero que esto probablemente tiene debajo una capa de inseguridad, etcétera. Bueno, puede ser que sí, pero lo cierto es que el poliamor, la poligamia, tampoco es muy conveniente si tenemos en cuenta que una de las causas por la que la gente joven hoy en día de 20 a 40 años suele estar escogiendo en un gran porcentaje que está subiendo, está creciendo el poliamor y la poligamia, es básicamente porque la persona actualmente, el sujeto posmoderno, sería incapaz de perderse otras experiencias y como quiere vivirlo todo, es incapaz de unirse en vínculo, en matrimonio, en noviazgo a otra persona que va a ocasionar que se pierda otros vínculos y se pierda otras relaciones y por tanto se pierda disfrute. El ser humano hoy no se adquiere, o sea, no se adhiere a una relación de amistad, una relación laboral estable con buenas oportunidades y con buenas condiciones, no va a convivir con ello, no va a tener novio, no va a tener un trabajo estable, básicamente, aunque las condiciones sean buenas, básicamente porque él quiere vivirlo todo. Y al querer vivirlo todo, rechaza el lazo seguro, ¿vale? Y eso lo ha diagnosticado muy bien Byung-Chul Han, porque quiere tener todas las oportunidades disponibles a causa de, bueno, pues una hiperestimulación, ¿vale? Y a causa de una hipersensibilización de todo. El ser humano quiere vivirlo todo, sin renunciar a nada. Obviamente esto causará depresiones, etcétera. Bueno, aquí lo tenemos. En fin, bueno, otra idea es la visión del cuerpo humano como máquina perfecta que debe pulirse para rendir y incluso hasta cuyo tiempo de descanso es tiempo de descanso para rendir más y mejor, gracias al fitness y a una búsqueda irracional de la salud. Y también hay una oda de Byung-Chul Han a la lasitud, a la relajación, etcétera. Bueno, de todos los capítulos, para mí los mejores son los de la sociedad del cansancio y la sociedad del burnout. Bueno, pues eso, esto es lo que es la sociedad del cansancio. Yo, si tuviera que elegir uno, la verdad que yo leí la agonía del Eros, que está bien, pero es que la agonía del Eros está concentrado aquí. Y el del enjambre está bien, o este también de la sociedad apelativa, pero es que están aquí un poquito. Entonces, yo me leería sinceramente como primero la sociedad del cansancio y ya a partir de aquí, si te ha gustado uno u otro, vería otros títulos de Byung-Chul Han y me iría por uno u otro. La verdad que este también me ha gustado bastante. De estos tres, por ejemplo, el que menos me ha gustado ha sido el de el enjambre. Me parece muy superficial, que no da ninguna idea original. Pero en cambio este es bastante bueno, ¿eh? Este de la sociedad apelativa y la sociedad del cansancio también. Hace aquí o sea, unas tesis que de verdad, de esos libros, ¿vale? De esos pasajes que te quedas anonadado y que hace un clic en tu interior, ¿vale? Como que has leído algo sublime. Me lo he encontrado aquí. Vamos a leer, de hecho, un pasaje de estos a los que me refiero yo, para ejemplificar un poquito a lo que me estoy refiriendo. Dice: la tristeza y el duelo se producen por la pérdida de un objeto fuertemente cargado de líbido. Quien se entristece y se conduele tiene tiene en sus pensamientos al otro que ama. Lo que decíamos antes de la negatividad del dolor de un desamor, ¿no? En cambio, el yo de la modernidad tardía emplea la mayor parte de su energía en sí mismo. La libido restante se reparte entre un creciente número de contactos y relaciones pasajeras. Como esos vínculos son débiles, es fácil retirar la libido de un objeto para pasársela a otro.
El arduo y doloroso proceso de superación del duelo resulta ahora superfluo. Los amigos que se agregan en las redes sociales cumplen, sobre todo, la función de intensificar el sentimiento narcisista de uno mismo, conformando una muchedumbre que aplaude y presta atención a un ego que se expone como una mercancía. Yo no sé si me estoy volviendo más conservador, creo que sí, me estoy volviendo bastante más conservador, pero a mí estas ideas del Baudrillard y de todos estos filósofos antipostmodernos, estoy con ellos, ¿vale? O sea, no estoy comprando la verdad. Yo antes sí lo compraba, ¿eh? No estoy comprando el discurso postmoderno actual de los nuevos autores, de los nuevos ismos, de las nuevas identidades de género. O sea, los respeto. Obviamente, yo me considero una persona bastante progresista en cuanto a lo social, pero hay ideas con las que no estoy nada de acuerdo y creo que es una invención ideológica del ser humano para modificar una realidad que está ahí, que no puede modificarse. Pero bueno, esos son temas polémicos y sí es cierto que sí, estoy... Pero es a causa de un racionalismo que estoy aplicando en mi vida. O sea, yo antes me escribía cualquier corriente postmoderna y yo, bueno, identidad de género, ok. Eh, otras ideas nuevas, postmodernas, para adelante. Yo leía, incluso me adscribía a ellas, etcétera. Pero estoy viendo que leyendo otras cosas, dándote cuenta de ciertas cosas, leyendo a otros autores te das cuenta de que en realidad no. Así que esto es la función del conocimiento, cambiar de opinión. Entonces también estoy en un punto menos metafísico, menos idealista, y en este caso, al tener un pie más en la realidad, me doy cuenta de que la realidad tiene bastantes trampas y hay que tener en cuenta todas las voces y todos los cantos de sirena que vienen por todos sitios. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo de estos 3 libros de Byung-Chul Han para iniciarse en filosofía. Yo empezaría con este y este también me ha gustado bastante, aunque podéis echar un vistazo en cualquier librería sobre títulos de Byung-Chul Han en Herder. Cualquier duda, contra réplica en los comentarios. Espero que le deis un like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo y que lo compartáis. Un saludo y me despido. Hasta luego.